Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial de parte de las hadas y de parte de los maestros ascendidos. Te quiero muchísimo, Sagitario. Te llevo en mi corazón y siempre te llevo en mis oraciones. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy. Te dicen tus hadas que perdones, especialmente a ti mismo, a ti misma. Estás cargando con muchas cosas, estás batallando con muchas cosas en estos días, en estos últimos tiempos. Y te dicen tus hadas que es momento de que te evalúes y que te des cuenta que tú te estás esforzando, que tú estás creciendo, que tú estás avanzando, tal vez no al ritmo que tal vez anhelabas o tal vez no al ritmo que las demás personas quieren de ti, pero estás avanzando. Perdónate definitivamente. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a través de Lady Venus. La verdad está siendo revelada, las ideas profundas vienen del cielo y del reino astral. ¡Wow! Espectacular. Hay una verdad que se va a revelar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo la verdad sale a la luz. Mi verdad sale a la luz. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo, bueno, déjala pasar. Va a comenzar con las parejas. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero y que también podría ser una lectura en espejo para el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Bueno, tu persona especial es alguien que no te está diciendo la verdad, definitivamente. Es una persona que no tiene ningún reparo para demostrarte lo que no siente por ti. Es alguien de quien no te debes confiar, por favor. Es una persona bastante sagaz. Es una persona que te ha dicho muchas mentiras y que la verdad lo va a seguir haciendo. Yo creo que tú ya te has dado cuenta de esta situación. Simplemente lo estabas queriendo confirmar, tal vez con esta lectura, tal vez con la lectura de alguna otra persona. Pero yo te digo que sí, esta persona la verdad es que no ha sido leal contigo, no ha sido lo suficientemente sincero o sincera contigo y se está guardando muchísimas cosas allá adentro en su corazón. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Es una persona que espera que tú logres resolver ciertos problemas y dificultades que tiene. La verdad es que espera que las cosas como que contigo no sean tan desfavorables. Espera que como que quieras estar con esa persona, con tu persona especial. Es una cosa bastante extraña, no sé. Es una cosa bastante rara, como que ni contigo ni sin ti, como que no te quiere soltar, pero tampoco quiere ser bien contigo. Bueno, esta situación es bastante caótica, bastante complicada. Tu persona especial piensa que tú a veces ves las cosas más grandes de lo que realmente son, que los problemas se podrían solucionar de una manera más eficiente, más calmada, más pausada, pero que no, como que tú todo lo ves bastante grande. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, la infidelidad se destapa. Es una persona que realmente se va a arrepentir, o sea, se va a arrepentir. Esto va a salir a la luz, tal vez tú ya lo sabes, pero de pronto otras personas no se han dado tanto cuenta. Esto se va a volver algo público. Esto va a ser una situación bastante fea, bastante desagradable, que la verdad van a influir. Inclusive personas de la familia de ustedes dos van a estar ahí tratando de conciliar, tratando de que las cosas se solucionen, pero no. Mira, la cosa no se soluciona. Yo diría que esto se pierde, esta relación se pierde. Inclusive podrían estar perdiendo ustedes dinero.
dinero que ustedes hayan invertido en esta relación podrían estarlo perdiendo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dice: el misterio de tu fe te salvará. Bueno, este es el momento de pedirle a tus divinidades que por favor te den la calma, te den la sabiduría, te den la sagacidad para poder salir de esta situación, porque la verdad es que al parecer esto está como color de hormiga brava y bueno, pero igual tus divinidades te están protegiendo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están diciendo que tal vez podría existir un embarazo en esta relación que se está terminando. Ten mucho cuidado con esa situación porque sería algo bastante caótico. Imagínate un embarazo en medio de peleas, en medio de infidelidades. Bueno, podría ser esta situación. También me anuncian para ti, personalmente para ti, que viene la fortuna para ti económica. Bueno, no sé por qué salió aquí en medio, pero ahí salió. Vamos a ver qué te dicen tus maestros ascendidos el día de hoy a través de Diana. Te dicen: piensa en lo que deseas, pon tu mirada alta, espera el mejor resultado posible. Te están diciendo que aquello que tú estás pidiendo, aquello que tú estás anhelando va a ser sobrepasado por tus expectativas. Y te dicen las hadas que somos solo polvo de estrellas, que recuerdes tu persona especial, que estamos aquí en esta vida de paso, que no somos permanentes aquí en este planeta, que la vida es un ratico, vinimos a aprender, vinimos a crecer y que bueno, y que eso nos debería como que llevar la vida más suave y no concentrarnos tanto en los problemas y las dificultades, sino tratando como más bien de crecer, aprender y disfrutar lo que tenemos en el momento. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo el control de mi vida y tomo mis propias decisiones. O simplemente escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos ahora con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales para el día de hoy, para ti que estás solterito, para ti que estás solterita y que estás pasando tal vez una situación un poco complicada, un poco compleja, pero yo te digo que todo tiene una solución, todo tiene una salida, siempre hay una salida para cualquier problema y dificultad que tú quieras. Bueno, tal vez tú te aventuraste a cierto trabajo, empleo o estudio, alguna aventura emprendiste, pero las cosas no te están resultando de la manera como tú estabas esperando. Tal vez te sientes sola, enfrentando muchas dificultades y problemas, pero yo te digo a ti que debes tener más optimismo, debes confiar más en ti, en tus capacidades, en lo que tú puedas hacer con tu vida. Mira, esta situación tal vez sea bastante perjudicial, por aquí está mi peludinchis, podría ser bastante perjudicial, bastante desfavorable para ti, pero yo sé que todo tiene una solución, yo sé que todo tiene una excelente solución para ti. Mira, lo que pasa es que tal vez te has rodeado de personas bastante egoístas y superficiales, que solamente pensaron en su propio beneficio, en sus propias ganancias y se olvidaron de que estaban ahí, que tú estabas ahí y que tú también debías ganar, que tú también te debías ver beneficiado por tal vez esa aventura, empresa o lo que haya sido en lo que tú te hayas embarcado con estas personas. Mira, la situación es la siguiente: tú vas a salir de eso, en un futuro más bien cercano tú sales de eso, va a ser como un golpe de suerte, va a ser una sorpresa y estas personas se van a quedar con la boca abierta porque la verdad vas a salir de esos problemas, porque tú vas a perseverar, porque tú no te vas a vencer con esta situación, tú vas a seguir adelante y la verdad las cosas van a resultar mejor de lo que tú estarías esperando. Ten mucho cuidado de estas personas envidiosas, de estas personas que realmente no se preocuparon por ti, porque cuando te vean bien van a estar ahí de nuevo a tu lado queriéndote otra vez atosigar, queriéndose beneficiar de tu buena suerte y la verdad es que no se lo merecen absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a través de Saint Germain. Te dicen ir más allá del Dharma. El Dharma es el karma positivo. Crea tu propio camino, haz espacio para la buena energía. Te están diciendo que si te está yendo bien, bueno, que esperes que te vaya mucho mejor, que trabajes más o que te esfuerces más, no de manera obsesiva, ¿no? Pues tampoco hasta allá.
también tienes que disfrutar, tampoco todo puede ser trabajo en la vida, pero que si estás logrando algo, tú puedes lograr mucho más. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que algo precioso saldrá de todo esto. A que sí, definitivamente así va a ser para ti. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. La naturaleza te dará vitalidad, te están invitando a ir a Madre Tierra, a respirar aire puro, a abrazar árboles, a meterte al mar, a un río, a unas termales, a baños de lodo, a no sé, a respirar, a cuidar mascotas, a visitar animalitos, lo que sea. Cualquier cosa que te permita a ti relajarte y retomar fuerzas nuevamente. El tarot egipcio me dice que, mira, hay cierta cuestión que se te va a presentar a ti con relación al amor, tal vez una rivalidad que puedas estar teniendo con una persona, que estés tratando de conquistar a alguien y que hay otra persona también queriendo conquistar a esta persona. Tú vas a salir ganador en esa situación, ¿no? A ti te van a elegir, a ti te van a tomar en cuenta a ti para esa persona que te gusta, esa persona que tú estás, que lo tienes como entre ojos, para tal vez tener una relación. Sí te va a hacer caso. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo acepto mi realidad, yo avanzo y yo creo en mí, o simplemente escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Si esta lectura no resonó contigo, mi solterito o solterita, bueno, déjala pasar. Ahora vamos con la lectura para la economía, el trabajo o estudio, algo relacionado con tu crecimiento económico. Vamos a ver qué te dicen las cartas el día de hoy, que debes prestarle más atención. Tal vez no estás viendo las cosas muy claras en este momento, pero yo te digo que todo se está mejorando, todo está avanzando. Tu generosidad debe tener un límite, ¿no? Todo debe tener un equilibrio, ni mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. También me dicen las cartas el día de hoy que debes confiar más en ti, en tus capacidades, en lo que tú sabes hacer. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Wow, mira, te dice: el trabajo te traerá abundancia. Espera una cosecha voluminosa, una cosecha majestuosa de lo que tú estás haciendo con respecto a tu economía y en tu vida en general. El tarot egipcio me dice que hay ciertas restricciones para lo que tú estás haciendo en este instante, en este momento. Fíjate bien a ver hasta dónde puedes ir con respecto a ese proyecto, a ese plan o empresa que tú estás haciendo. El comandante Astar, nuestro maestro ascendido, nos invita a la acción. Te están diciendo que te hagas cargo, que lideres con el ejemplo y que camines tu propio camino. Las hadas, por último, te quieren decir en el día de hoy que no necesitas a otra persona para arreglarte, que tú eres capaz de realizar tus sueños y tus proyectos. Y si otros no quieren copiarte o ir a tu ritmo, listo. Entonces ve tú, sigue, avanza, sigue adelante. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo acción y avanzo en mis proyectos y mis sueños, o simplemente escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Sagitario, y te espero en una próxima oportunidad.